sería injusto decir eso. O sea, a ver, es un momento de mucha repercusión, es un momento muy especial, que lo he disfrutado enormemente, pero también tengo otras muchas satisfacciones en el mundo del fútbol en etapas anteriores, ¿no? Pues bueno, pues también quizás la más relevante fue el éxito con el Numancia, ese título, vamos a quedar primeros en el campeonato de segunda división y ese ascenso a primera, pero bueno, pero en mi trayectoria anterior, pues en Real Unión, cuando he estado en La Salle, cuando estaba con el Nana, pues también ha habido muchos ascensos, muchas situaciones muy especiales que recuerdo con gratísimo cariño, ¿no? Entonces, pues bueno, hay unas que tienen, digamos, más repercusión a nivel mediático, a nivel externo, pero al final la satisfacción, digamos, esa interior, que es la más importante que hemos de tener todos, yo guardo gratísimos recuerdos de todas esas vivencias con tantos y tantos y tantos futbolistas, equipos, jugadores, con los que además sigues manteniendo la relación y bueno, eso no se puede olvidar nunca. Bueno, al final pues te acuerdas te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Pues de todo ese trabajo y esfuerzo de todas las jugadoras a lo largo de la temporada, de ese esfuerzo y lucha titánico también del club, pues para ir ganando cada vez más calidad en entrenamiento, pues más posibilidades también en todo lo que es la estructura del club, pues bueno, pues de la familia, que te ha apoyado y ha estado ahí detrás en los momentos más difíciles y te ha ayudado a sobreponerte. Pues bueno, te acuerdas de, pues eso, como decía antes, pues de tantos y tantos amigos con los que vuelves a escribirte mensajes, llamadas y bueno, pues no sé, te vienen muchísimas cosas a la cabeza y bueno, pues sobre todo acá al final que en la vida, aunque pasemos momentos duros, momentos difíciles, lo más importante es saber sobreponerse, seguir adelante el camino bueno, pues y confiar en que las cosas al final acaban saliendo bien. No, porque yo creo que sería un error estar esperando esas cosas, no, o tener ese tipo de pensamientos. Al final cada uno tiene que disfrutar el presente y no estar, digamos, amargado por el pasado, ¿no? En todo caso, del pasado acordar de todas las cosas positivas que hubo, que yo también viví una etapa muy bonita aquí en la Real Sociedad, aquellos 4 años y medio en el Sanse, para mí fueron fantásticos. Y bueno, luego de la estancia en el primer equipo pues también hubo algunas cosas positivas y de las otras pues es preferible olvidarse, ¿no? Entonces, pues eso, lo importante es disfrutar el momento y el momento era el de celebrar esta copa, el agradecer todas esas muestras de cariño que teníamos y todo lo demás es mejor dejarlo aparcado. Bueno, pues esa llamada que recibió por parte del club, de Lorenzo Juarros concretamente, entonces era el director deportivo del club, que me hace la propuesta, pues nos reunimos aquí pues con consejeros, con Garbiñe, que es la responsable de la sección del fútbol femenino, y bueno, pues esas tomas de contacto, pues esa información que fui recabando yo también, pues que fui hablando, teniendo conversaciones con diferentes personas que me conocían, que conocían también el mundo del fútbol femenino, pues al principio es un poco ponerte en situación, ¿no? Y en lo que entendí bueno, que era un proyecto atractivo, que además era un proyecto que se quería construir con solidez, pues bueno, pues ya fue el paso el paso al frente, ¿no? De decidir, pues vamos con ello, ¿no? Y luego, pues bueno, esa primera, recuerdo cuando me presentaron a la plantilla, a las jugadoras, y lógicamente, claro, pues, dentro de la presentación pues, surgió el comentario de, bueno, un hombre que no conoce el mundo femenino y tal, y recuerdo las caras de todas, el gesto en aquel momento, ¿no? Como diciendo, uff, ya viene otro hombre del fútbol masculino, a ver cómo encaja en el fútbol femenino, ¿no? Pues eso, yo recuerdo que en mis primeras palabras les dije que entendía que tuvieran esa duda, pero que bueno, que yo tenía una experiencia dilatada en todas las categorías, no solamente había estado en el fútbol profesional, había estado en todas las categorías del fútbol y que me dieran tiempo y que con el tiempo pues veríamos a ver a dónde llegábamos, ¿no? Bueno, no sé si la razón, pero yo muy agradecido a esa confianza, ese apoyo que he tenido también por parte de ellas, porque sin eso no hubiera sido posible esta consecución, este logro, ¿no?